Docker Swarm es una herramienta de orquestación de contenedores que nos permite sobre todo darle escalabilidad a nuestras aplicaciones y además corregir o solucionar un poco las limitaciones que tiene Docker Compose. Viene incluido por defecto en Docker, permite distribuir nuestra aplicación entre diferentes nodos y además gobernarlos de una forma centralizada. Bueno, vamos a nuestro terminal y aquí podemos ver, si ponemos el comando docker, que tenemos una sección de Swarm y podemos ver todos sus comandos. Aunque Docker Swarm viene preinstalado en Docker, viene por defecto desactivado. Al final, Docker Swarm lo que hace es funcionar sobre el API de Docker y darle un poco más de capacidades. Se puede activar con el comando docker swarm init y si lo lanzáis ya veis que lo primero os dice, oye, el Swarm ha sido inicializado, el nodo es esto y es un manager. Por defecto hay dos tipos, los managers o los workers. Los managers gestionan el resto de trabajadores y permiten distribuir la carga entre unos u otros, permitiéndonos así añadir tantos nodos como queramos para que nuestra aplicación pueda escalar más y más en base a la infraestructura que estamos uniendo con estos diferentes. Además, si quieres añadir un worker, puedes ir a otra máquina virtual y lanzar este comando de join junto con vuestra IP y el puerto que usa por defecto Docker Swarm y se conectaría automáticamente. Para este vídeo nos vamos a limitar a hacerlo en un único nodo en este mismo manager, simplemente como fines didácticos. Más adelante haré una miniserie de unos pocos vídeos dedicándonos completamente a Docker Swarm, conectando en una infraestructura más grande, diferentes nodos y demás. De cara al curso de Docker, quiero limitarme en que conozcáis cómo funciona, que está ahí la posibilidad, ¿vale? Y más adelante profundizaremos o lo veremos más largo y tendido. Hasta aquí todo bien. Si quisierais desactivarlo una vez que hayáis terminado el vídeo, podríais hacer el leave --force. Lo voy a volver a inicializar y ahora ya sí nos vamos a centrar en la parte de servicios y stacks. ¿Por qué servicios y stack? Tenemos dos opciones. Docker Swarm trabaja con servicios en vez de con contenedores y este servicio lo que permite es desplegar uno o múltiples contenedores, generando réplicas del mismo contenedor para balancear la carga sobre ellos. Y stack lo que nos permite es agrupar múltiples servicios para lanzar toda nuestra aplicación de un solo comando o de un solo fichero YAML. Al final, definir un stack es una sintaxis igual a la del Docker Compose y con las estructuras de stack podemos lanzar múltiples servicios. Pero antes de nada, vamos a ver primero cómo usar los servicios individualmente y luego vamos a ver los stacks. Toda la sección de servicios se puede usar desde el comando docker service y a partir de aquí tenemos la opción de create, inspect, log, ls, ps, rm. Ya veis que básicamente todos los que hemos visto anteriormente. Para crear un servicio podemos usar la sintaxis de docker service create, la cual por defecto solo tendríamos que ponerle podríamos usar --name para definir un nombre de servicio. Yo lo voy a llamar web. También podríamos especificar el número de réplicas, que por defecto si no sería una, pero quiero lanzar ya con varias réplicas para que lo veáis. Aunque lo dicho, estos parámetros serían opcionales. Y por último, la imagen del contenedor que queramos lanzar, por no perder la costumbre en un Nginx. Si lo lanzo automáticamente, ya vemos que nos empieza a preparar en paralelo estos cinco contenedores, verifica que están activos y a partir de aquí podríamos usar el comando service list para ver que tenemos un servicio que se llama Nginx, en este caso latest, con 5 réplicas en modo pues replicated. Y diréis, ¿para qué sirve esto? Bueno, pues imaginaos que tenéis una aplicación que no puede fallar nunca, ¿no? O necesita alta disponibilidad. Pues Docker Swarm, al lanzar 5 réplicas de Nginx, automáticamente lo que nos ayudaría es que cada petición que le hagamos a estos Nginx se balancee entre un Nginx u otro y vaya llamándose a cada uno de ellos. Ahora ya hemos visto que podíamos listar estos servicios para ver uno o múltiples servicios. También podríamos usar el comando docker service inspect y el nombre del servicio para ver estos detalles. Y por último, para enumerar información, porque no solo necesitamos ver los servicios, sino también queremos saber qué pasa dentro de los contenedores que está lanzando este servicio, podríamos hacer un docker service logs y el nombre de nuestro servicio para ver los logs específicos. Y ya vemos que tenemos web 1, 4, 2, 3... Es decir, cada uno de los contenedores en esta salida nos va a mostrar los logs específicos de su contenedor. Bueno, por complementar, para que lo veáis, aquí puedes ver desde la interfaz los 5 contenedores corriendo individualmente. Docker Swarm al final lo único que nos ha ayudado es agruparlo y a balancear la carga entre ellos. Y diréis, vale, pero no hemos abierto puertos, vamos a ver cómo funciona este balanceo de carga realmente, ¿no? Para que no solo tengáis que fiaros de mí, sino que realmente funcione como debe. Lo que voy a hacer ahora para crear este servicio que ya habrá puertos, voy a hacer un RM del servicio web. Ya podríamos ver que si hago un list o un ls no hay ninguno. Y voy a volver a hacer el docker service create
Solo que en este caso vamos a usar el mismo comando antes con 5 réplicas, pero el tema de puertos ya no va con el "-port" o el "-p", sino "-publish", y aquí sí vamos a definir el puerto del host, que va a ser 8080, y el puerto de los contenedores. Como estamos lanzando 5 veces el mismo Nginx, todos ellos abren el puerto 80, y lo que vamos a hacer es que nuestro host abra 8080 y balancee entre ellos. Entonces, si ahora le damos, va a lanzar nuestro servicio con los 5 contenedores, y ahora para la POC vamos a hacer un docker service logs web, y voy a usar además el parámetro "-f", que lo que nos va a permitir es seguir en vivo estos logs. Y pudiendo seguir en vivo estos logs, yo voy a hacer un curl al localhost 8080. Y vais a ver que me ha respondido la web número 1, "Thanks you for using Nginx", es el mensaje de bienvenida a Nginx, y le voy dando y ya veis que va balanceando 1, 5, 2, 4, 3 de una forma bastante equitativa. Y esto ya lo veis, automáticamente ya tenéis un servicio replicado que podría ser incluso en múltiples máquinas de una forma totalmente automática y con una sintaxis muy similar a lo que estábamos acostumbrados. Pero eso no es todo. Hemos hablado de que Docker Swarm ofrece escalabilidad, es decir, que permite que nuestra aplicación vaya creciendo y creciendo de una forma monstruosa. Imaginaros que decís, oye, mira, que estas réplicas se me ha quedado muy corta, de repente sufrimos un montón de tráfico y queremos hacer que esto crezca más. Pues podemos usar el comando docker service scal y hacer que nuestra aplicación web, en vez de 5 réplicas, tenga 10, por ejemplo. Y ya veis que ha pasado de 5 a 10, se queda verificándolo, y si volvemos a hacer el test de antes, ya vemos que nos responde la 7, la 9, la 8, la 1, la 5, la 2. Ya podemos ver cómo nos van respondiendo diferentes contenedores constantemente. Ya veis que rápido ha sido escalar de 5 a 10 réplicas. ¿Qué más nos permite hacer? Ya hemos visto que antes, si queríamos en Docker normal hacer un run o actualizar la imagen, pues tendríamos que pagar el contenedor, volver a ejecutar una nueva versión, ¿no? Pues aquí, como está pensado para un entorno productivo e intentar perder la disponibilidad lo menos posible, pues nos permite hacer updates en caliente. Y esto se puede hacer con el Docker Service Update, --image. Imaginaros que decís, oye, si os va a la cabeza y decís, mira, que no quiero Nginx, paso al Apache directamente, ¿no? Esto es un ejemplo muy tonto, pero bueno. Y decís, quiero hacer un update del servicio web, y ahora en vez de usar la imagen de Nginx voy a usar la de Apache. Perdona, que he puesto mal el tag y el nombre de la imagen, y es Apache 2. La versión que mantiene Ubuntu ahora, aunque también tenéis la HTTPD. Sería Ubuntu/Apache 2, por ejemplo. Hacemos el update, me va a descargar la imagen y va a ir progresivamente actualizando estas réplicas que hemos puesto. Así evita perder la disponibilidad mientras está haciendo el update de las imágenes. Cuando una está ready pasamos a la siguiente, sin perder la disponibilidad en ningún momento. Es decir, el resto de contenedores seguirán respondiendo peticiones mientras está haciendo este despliegue. Y si volvemos a nuestra prueba de fuego de antes y hacemos un curl, ahora podemos ver que nos está respondiendo nuestro servidor de Apache 2 con los mismos puertos, con las mismas 10 réplicas, básicamente habiendo hecho un cambio en caliente. A ver, en un entorno real no tiene sentido que cambies de un Nginx en Apache 2, pero imagínate que estás actualizando tu servidor web o la configuración o tu propia aplicación, el código fuente de tu aplicación, pues te permite hacer el update en caliente sin parar el servicio y de una forma bastante sencilla. Además, como guinda del pastel, el update que acabamos de hacer sobre Apache ha generado una versión en lo que entiende Docker Swarm como el despliegue de ese servicio, y además nos permite hacer un Docker Service Rollback para decirle, oye, mira, que quiero que el servidor web que acabo de actualizar, imágenes de Apache, ha fallado estrepitosamente, normal, es un cambio bestial, pues quiero volver a la versión anterior. Y lo que diría es, bueno, se ha hecho un rollback update de las 10 tareas anteriores, y ahora si hacemos la prueba de fuego tras el rollback, podemos ver que nos vuelve a responder nuestro amigo Nginx en vez de el Apache. Vale, bueno, hemos visto cómo usar los servicios individualmente, servicios que nos pueden generar múltiples contenedores del mismo tipo y balancear la carga sobre ellos, pero lo habitual, como estaréis imaginándoos, no es que lancemos un servicio y otro por separado, sino volver a la misma filosofía que hacíamos con Docker Compose. Cogemos toda nuestra aplicación, si tiene uno o múltiples servicios, pues los definimos en un fichero YAML con todas sus dependencias, no solo el contenedor, sino volúmenes, redes, etcétera, etcétera, para hacerle un despliegue. Y esto en Docker Swarm, en vez de Compose, se traduce como stacks. Voy a crearme un YAML de test, que lo voy a llamar test YAML. Ya veis que la sintaxis es exactamente igual que Docker Compose, es más, es compatible prácticamente en su totalidad uno con otro, excepto algunas cositas. La imagen en Nginx, y aquí en deploy
sí que hay uno de los cambios más grandes, que es que puedes definir las réplicas directamente también en este YAML. Y disculpad porque aquí me he comido un error garrafal, que se me ha olvidado poner services, y ahora es así. Aquí podría iterar contra varios servicios que quisiera. Entonces, para ejecutarlo podríamos usar el comando docker stack deploy -c para pasar un fichero de compose y el YAML junto, por último, con el nombre del stack que queramos darle. Va a ser web. Ya veis que no soy muy original porque el nombre del stack se llama web y el servicio primero web. Ya vemos que al igual que en compose nos crea una red por defecto, web default. Y si hacemos curl al localhost, pues vemos que ya nos está respondiendo este servicio que acabamos de definir como código. Como un stack es una pila de servicios, también podríamos hacer un docker stack ls para ver todos los stacks que tuviéramos. Si quisiéramos listar todos los servicios de un stack, podríamos hacer docker stack, podríamos listar todos los servicios de un stack haciendo docker stack services y especificándole cuál. Claro, en este caso solo tengo uno, así que no hay duda, el web, y vemos que dentro del servicio del stack web solo está también el servicio web. Entonces el stack es web barra el servicio que es web también. También podríamos hacer un PS específico del stack web para ver individualmente todos los contenedores de este stack concretamente y los podemos de una forma individual, porque si hacemos, es verdad que hacemos un docker PS, aquí se nos puede mezclar tanto el servicio de antes de las 10 réplicas como este stack y ya ves que follón hay de contenedores. Y luego no hay un comando de stack logs, pero sí que podemos usar el mismo comando que hemos visto antes de docker service para ver los logs de, primero definimos el nombre del stack y disculpadme porque siempre pongo los mismos nombres, y luego barra baja el nombre del servicio. Y así podrías ver concretamente los logs de un servicio de Docker Swarm. Ver los logs de todos los servicios a la vez no creo que tenga mucho sentido, aparte que yo sepa no hay un comando específico. Y en cualquier caso, si dudáis cómo se llama el servicio, recordáis que podéis listar Docker Stack Services y aquí ya os da el nombre tal cual lo tenéis que usar para los logs. Ante la duda, copiáis y pegáis del name del servicio que ya os da los servicios compuestos con el stack barra baja y el servicio. Y por último, para borrarlo, simplemente haríamos un docker stack rm y el nombre del stack, que en este caso es web, pues ya está, borramos y ya está. Y ahora sí, para finalizar, ejemplo un poco más avanzado, para que veáis que es totalmente compatible con Compose. Aquí tengo el Docker Compose que usé el otro día para levantar este WordPress, el cual tiene los volúmenes ya también, y podría hacer un docker stack deploy -c, el Compose en este caso, y lo voy a llamar WordPress para no poner los mismos nombres como antes. Y ya veis que automáticamente nos funciona y sí que nos dice, oye, mira, hay algunas opciones como el restart, pues claro, el restart always, que por defecto en Docker Compose hace que un contenedor se reinicie automáticamente en caso de fallo. En Docker Swarm no tiene sentido porque esa es su filosofía del servicio, que nunca se paren los contenedores. Entonces ya lo hace automáticamente. Y ya te dices, mira, lo ignoro. Lo mismo también el exposing no es necesario porque ya genera las redes automáticamente y por lo demás nos crea la network automáticamente y los servicios. Si hacemos un ls podemos ver el stack de WordPress que tiene dos servicios, esta vez sí que tenemos un poco más de chicha. Y si hacemos un docker stack services WordPress, en este caso, aquí sí que podemos ver individualmente de una forma más coherente nombre del stack, el servicio, nombre del stack y el servicio, recordemos, el WordPress y su base de datos. Y si vamos al navegador y vamos al localhost, aquí está nuestro WordPress. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Y aunque en este curso no vayamos a profundizar más en Docker Compose, me quedo debiendo crear una miniserie, un mini curso de Docker Swarm porque creo que también tiene mucho potencial. Es muy sencillo de usar, es una alternativa a Kubernetes para aplicaciones que no busquen la escalabilidad monstruosa que permite Kubernetes y además con la sencillez que ya habéis podido ver en este vídeo. Si no conocéis Kubernetes, pues no sabéis a qué os enfrentáis, pero tiene una curva de aprendizaje mucho mayor. Entonces, esta se sitúa como una solución intermedia entre lo que es lanzar contenedores a pelo en Docker a lo que es orquestar contenedores con Kubernetes. Además que nos permite distribuir todos estos contenedores que hemos lanzado entre diferentes workers, aunque no lo hayamos visto. Lo veremos, no os preocupéis. Si os ha gustado el vídeo, recordad suscribiros al canal, dejarme un like en este vídeo. Recordad también que tenéis toda la documentación de este curso por escrito en mi web y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.